¿Qué tal? Que el Señor les bendiga, queridos hermanos de la Iglesia Bautista Betel de Valdivia. Soy el pastor Miguel Ángel Lineros Álvarez y en esta mañana, en este culto dominical, en este servicio de adoración congregacional, vamos a leer la palabra del Señor y compartir esta reflexión basada en el texto de Hebreos capítulo 10, del versículo 19 al 39. El título es llamado o una llamada, ¿cierto?, a la perseverancia. Un llamado a perseverar en el camino de la fe. Un llamado a perseverar en el amor cristiano. Un llamado a perseverar en la oración. Y voy a leer antes, cierto, el pasaje, pero en una versión distinta a la Reina Valera 60. En esta ocasión voy a dar lectura a la nueva versión internacional, la NBI. Antes de orar, quisiera orar con ustedes una vez más y pedir al Señor que nos hable a través del Espíritu Santo por medio de su palabra. Oremos. Padre, gracias porque en este día nos podemos, Señor, congregar en torno a tu palabra. Gracias, Señor, por los medios digitales, por los medios virtuales, por las redes sociales que nos permiten tener este tiempo de comunión, Señor, este tiempo de fraternidad y también juntos como iglesia reunirnos, Señor, para buscar tu rostro en tu palabra. Padre, háblanos, habla a la iglesia en este tiempo, habla a aquellos que nos acompañan, tal vez invitados, también habla a sus vidas, porque también cada uno, Señor, necesita de ti, necesitamos, Señor, de ti, porque lejos de ti nada podemos hacer. Padre, te pedimos que nos bendigas a través de tu palabra y que hables claramente, Señor, a nuestra mente y a nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo continúe actuando en cada uno de nosotros. Por Jesucristo, el Señor, te lo pedimos. Amén. Voy a dar lectura, dice, llamado a la perseverancia. Capítulo 10 de Hebreos, versículos 19 al 39. Dice así. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y también cuando dice, el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Recuerden aquellos días pasados, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente a insultos y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados. Y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios,
reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Pero el justo, mi justo, dice, vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, no, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse. En mi corta vida como cristiano he visto muchos que se han vuelto atrás. Mi oración es perseverar, es que el Señor me siga guiando cada día para continuar adelante en este camino de la fe, en este camino, ¿cierto?, de la libertad que Cristo me ha concedido. Y como muy bien dice el versículo 19, dice que tenemos, ¿cierto?, esta plena libertad para entrar al lugar santísimo. Tenemos plena libertad. ¿Por medio de quién? Por medio de la sangre de Jesús. Cuando hablamos de la libertad, estamos hablando de que efectivamente Cristo nos ha hecho libres. ¿Por qué? Porque nos ha liberado de la esclavitud del pecado, de las adicciones, de la violencia, de las mentiras, de la injusticia, de la mirada agresiva, esa mirada así como de enojo, ¿cierto? De amargura inclusive. Claro, Cristo nos ha liberado de eso. Ya no hay amargura en un corazón porque el corazón amargado es ese corazón que no ha experimentado la libertad que Cristo le da. Tenemos pues esta libertad maravillosa que nos permite entrar al lugar santísimo. ¿Y qué es lo que es el lugar santísimo? Tal vez alguno de ustedes no lo sepa, tal vez la mayoría sí, pero es posible también que haya algún invitado que no tenga idea qué significa esto del lugar santísimo. En el templo de Jerusalén existía un espacio que se llamaba el lugar santísimo. Ese era un espacio donde estaban las tablas de la ley, estaba el arca del pacto, ¿cierto? Y estaba un trozo de maná, dicen algunos, que también estaba la vara de Moisés. Bueno, en ese lugar entraba el sumo sacerdote una vez solamente, una vez al año. Y entraba a ese lugar, ordenaba, ¿cierto? Se preparaba para el ritual que hacía, que era un sacrificio, y presentaba ese sacrificio como una ofrenda de todo el pueblo de Israel para que Dios perdonara los pecados de todo un año. Imagínense, qué alegría era ver cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, porque eso significaba que Dios había sido, ¿cierto?, misericordioso y había aceptado esa ofrenda, ese sacrificio. Y cuando salía el sumo sacerdote, sabía el pueblo que Dios les había perdonado y había una celebración, había una fiesta, una alegría. ¿Por qué? Porque Dios había perdonado todos los pecados de todo el pueblo por un año. Pero ¿qué pasaba si el sumo sacerdote no salía? Seguramente porque tenía pecado, pecado moral, ¿cierto? Ni siquiera los rituales litúrgicos podían limpiarlo litúrgicamente si es que él no se había arrepentido de corazón. La purificación litúrgica no tenía sentido si no había una purificación moral. Y la purificación moral se alcanzaba mediante un arrepentimiento sincero. Pero lo importante es que ahora Cristo nos permite entrar a ese lugar. Y también un detalle, cuando se comenzó con este lugar santísimo, se hizo mucho antes de la construcción del Templo de Jerusalén. Cuando Israel, ¿cierto?, se trasladaba por el desierto desde Egipto a la tierra prometida, ellos tenían una tienda, ¿cierto?, que era este lugar santísimo que levantaban tienda para adorar al Señor cuando se detenían en un lugar. Recuerden que estuvieron 40 años en el trayecto. Y ese lugar santísimo también ahí comenzó en esa tienda y era simplemente separado por unas cortinas. Bueno, esas cortinas, yo estuve investigando un tiempo el grosor de esas cortinas. No era como la cortina que usted ve en la ventana de su casa, que incluso a veces se trasluce hacia el otro lado, sino que era una capa de tantas cortinas, aproximadamente entre 10 a 20 centímetros de espesor. Ya, muchas cortinas, una al lado de otra, y generaba un espesor entre los 10 y los 20 centímetros. Cuando existía el templo de Jerusalén, se mantuvo esa cortina y solamente podía cruzarla el sumo sacerdote. Pues bien, lo que nos está diciendo aquí el autor de Hebreos es que este Señor Jesucristo, ¿cierto? Nuestro Señor, nos abrió el camino. ¿Por qué? Porque a través de su cuerpo, dice, nos abrió la cortina, que es, ¿cierto?, por medio del cual podemos ahora nosotros entrar. ¿Qué representa esta cortina? Esta cortina representa el cuerpo de Jesús. Su cuerpo ahora es, ¿cierto?, partido. La cortina, ¿cierto?, se rasgó de arriba a abajo cuando Jesús fue crucificado en la cruz. Y eso simboliza claramente
Y aquí hay una verdad bíblica, una verdad teológica profunda, que ahora el sacrificio de Cristo nos abre acceso al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Lo maravilloso es que cuando nos arrepentimos de corazón y creemos que Jesús murió por mí, por mis pecados, por mis maldades, por mis perversiones, por mis frustraciones, por mis culpas, y le pido perdón de todo corazón, el Señor nos perdona, el Señor nos limpia y además nos permite tener comunión con Dios. ¡Qué maravillosa noticia! Esta es la buena nueva del Evangelio, que Cristo Jesús lo ha hecho posible. Y ahora, ¿cierto? Ya no necesitamos a un pastor o un sacerdote, ¿cierto? Que nos representa ante Dios, no. Cada uno de nosotros puede, por medio de Cristo, tener libertad, ¿cierto? Ahora para tener comunión con Dios. Dios es santo y el pecado no puede estar en la presencia de Dios. Y Cristo nos limpia de pecado. Precisamente de eso habla. Y este ahora sumo sacerdote, este sacerdote que tenemos, ya no es un sacerdote humano, sino que ahora es Cristo, quien, ¿cierto?, intercede por nosotros ante el trono celestial. Y cuando yo me acerco a Cristo de corazón y le pido perdón y me arrepiento de corazón, entonces su sacrificio me limpia de pecado. Pero también aquí hay algo interesante que dice: mantengámonos firmes, ¿cierto?, en la esperanza. Acerquémonos a Dios con un corazón sincero, dice, con la plena seguridad que da la fe. Es decir, no tenemos que tener ni miedo, ni temor, ni terror, ¿cierto? Solamente un temor reverente. Eso sí, el temor reverente es un temor que surge del amor. Porque Dios me amó primero, yo ahora lo puedo amar a Él y puedo acercarme a Él confiadamente. ¿Por qué? Porque Él demostró su amor conmigo, hacia mí, hacia ti, en que a pesar de ser pecadores, como dice Romanos, Cristo murió por nosotros. Y dice: ocupémonos entonces, o preocupémonos unos a otros, ahora a fin de estimularnos en amor y en buenas obras, manteniendo firme la esperanza, ¿cierto? Porque fiel es el que dio y que hizo la promesa. Él es fiel. ¿Cuántas veces nosotros hemos prometido cosas y hemos fallado? Hemos faltado. ¿Cuántos matrimonios han prometido, ¿cierto?, en los votos de amor en el matrimonio y lamentablemente no los cumplen, trayendo, ¿cierto?, dolor al matrimonio, a la familia, a los hijos? ¿Cuántas veces le hemos hecho promesas a Dios y no las cumplimos? Y eso también nos acarrea culpa, dolor, tristeza. Pero ¿qué dice el consejo? Dice: mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Versículo 23. El Señor es fiel y lo que Él promete cumple. Nosotros tenemos ese ejemplo también. Tenemos que mirar el ejemplo de nuestro Señor y cumplir lo que prometemos. Llega un minuto que Jesús llega a plantear una clara exhortación. Dice: mire, mejor no prometas. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Pero no prometas y después faltes, sino que más bien dicho, da tu palabra. Es decir, determínate a hacerlo correcto. Si es no, bueno, es no. Pero si es sí, mantente firme en la promesa que le haces a Dios. Pero el versículo 26 hay una advertencia. Dice: si después de recibir este conocimiento del Evangelio, si después de experimentar la limpieza, el perdón de los pecados, dice versículo 26, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por el pecado. Si estamos en un camino, ¿cierto?, en el camino de la fe, y seguimos pecando obstinadamente, ¿qué significa obstinadamente? Obstinadamente significa esa persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Sabe lo que está haciendo. Conoce el Evangelio. Conoce el perdón que Cristo le da. Y a pesar de eso, obstinadamente sigue haciendo lo que no le agrada al Señor. Sabe lo que no hay que hacer, pero persiste en ese camino. Ese camino no le va a traer ningún tipo de ayuda. Fíjese que aquí hace una comparación. Versículo 27 dice: solo queda una terrible expectativa de juicio. ¿Por qué terrible? Porque no hay perdón, no hay misericordia para aquel o aquella que va a enfrentar el fuego ardiente que va a devorar a los enemigos de Dios. Por esa razón debemos tomarnos muy en serio esta exhortación amorosa, pero muy clara y muy firme, acerca de seguir el camino de Cristo. Cualquiera que rechazaba la ley en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, el camino viejo, el camino de la ley,
morir irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado, cierto, el sacrificio de Cristo, el que ha pisoteado la gracia que da el Espíritu Santo? Por lo tanto, ahí hay una advertencia. Versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Debemos ser muy, muy prudentes, muy responsables acerca de la verdad del Evangelio en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde tenemos que dar testimonio que somos hijos de Dios. Y más adelante dice, cierto, recuerden aquellos pasados días cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha. El llamado a la perseverancia también es en los momentos tristes, en los momentos difíciles. Es un llamado a perseverar no por miedo, no por terror a ser castigado, no, sino que es un llamado a perseverar, en primer lugar, porque confiamos en la promesa de Dios. Porque Dios hizo posible a través de Cristo el que usted y yo pudiésemos tener ahora libertad para tener comunión con Dios de forma, cierto, plena, total. Pero también este llamado a la perseverancia surge desde los momentos de persecución. Tal vez usted ha enfrentado momentos en donde su fe se ha decaído, se ha debilitado. Eh, Tenemos que también acordarnos de dónde nos sacó el Señor o de lo que el Señor nos permitió, cierto, conocerle antes de caer en alguna cosa donde hubiésemos llegado a perdernos. No solamente de donde nos sacó, sino también desde donde el Señor evitó que cayéramos. Que también al pensar en eso, eso nos pueda alentar a perseverar en la fe que es en el Hijo de Dios. Perseverar en el Evangelio, ¿cierto? Surge en este tiempo no solamente de las promesas maravillosas de libertad y de perdón de pecados que el Señor nos muestra aquí en su palabra, sino también en los momentos difíciles. Recordemos cómo el Señor estuvo con nosotros, cómo el Señor estuvo con usted en ese tiempo duro, en ese tiempo difícil, en ese tiempo de prueba, en ese tiempo de sufrimiento. ¿El Señor lo sostuvo a usted? A mí, muchas veces el Señor me sostuvo en momentos difíciles también. Y al recordar de cómo el Señor me mostró su amor y su misericordia, eso también me permite perseverar en el camino de Cristo. Recuerden también que no debemos perder la confianza, porque ésta será grandemente recompensada, dice el versículo 35. ¿Cuántas veces el Señor nos mostró su misericordia, su amor, en los tiempos, cierto, de prueba, de dificultad, en los tiempos de enfermedad, en los tiempos de malas noticias, en los tiempos de sufrimiento, de escasez? Ahí también el Señor nos sostuvo. Entonces, el llamado a la perseverancia surge ahora desde 2 instancias muy profundas. La primera es desde el acto, cierto, sacrificial de Cristo en la cruz. Y la segunda es de la evidencia que el Señor nos sostuvo en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, y lo seguirá haciendo. Por lo tanto, podemos perseverar en el camino de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y lo interesante es que este andar, este caminar, surge, por ejemplo, si miramos el consejo apostólico de Efesios, capítulo 5, versículo 2, dice que debemos andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Es decir, este llamado a perseverar en el camino de Cristo surge desde su acto, cierto, redentor en la cruz, se manifiesta también en los momentos de dificultad, de crisis, ¿cierto? De persecución, de dolor, de enfermedad, cómo el Señor nos ha sostenido ahí, y también eso nos recuerda de dónde el Señor nos sacó y de dónde el Señor evitó que cayéramos. Y eso también es un aliciente para también eh, perseverar en el camino de Jesús. Pero también recordamos que este camino lo debemos recorrer amando a Dios, pero también amando a nuestro prójimo. Y aquí persiste que este camino tenemos que recorrerlo en amor, como dice, cierto, el versículo 24, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y Efesios también, lo que acabo de leer, que tenemos que andar en amor como Cristo nos amó, es decir, amarnos como Cristo nos amó, no con el amor que el mundo da, porque generalmente el amor del mundo es un amor que busca algo a cambio, es un amor que a veces se jacta, pero en cambio el amor de Cristo no es jactancioso. Podemos, cierto, profundizar más en este concepto del amor de Dios en 1 Corintios capítulo 13. Más adelante también, 1 Juan capítulo 2, versículo 6, dice que tenemos que andar como es digno, ¿cierto? Como Él anduvo, como es digno del Señor. Colosenses 1:10 también, que andáis como es digno de Cristo, el Señor. De esa forma tenemos que recorrer el camino. Recorremos el camino amando a Dios, amando a Cristo, pero también amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Así que no pierdan la confianza. Vuelvo al versículo 35 de Hebreos, capítulo 10. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Tenemos además la promesa de la corona, ¿cierto?, de la vida. Tenemos promesas de Dios, recompensas en el cielo. No solamente la salvación y el perdón de nuestros pecados aquí en la tierra, sino que además de sabernos salvos, también tenemos la motivación de sabernos, ¿cierto?, recompensados por Dios. Qué maravilloso es Dios. No solamente nos da la salvación, lo cual ya podría ser una suficiente motivación para cumplir su voluntad, ¿cierto?, guardar su palabra y recorrer este camino. Ya es suficiente motivación con el hecho de sabernos perdonados, sino que además el Señor nos promete recompensa, ¿cierto? Lo que Él ha prometido. ¿Por qué? Porque después de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Aquí hay una promesa escatológica de la parucía de Jesús, la segunda venida de Cristo, ¿cierto?, en forma presencial, no escondida como dicen algunos por ahí, no. Cristo va a venir y todo ojo le verá, dice Hechos capítulo 1. Por lo tanto, nosotros podemos, ¿cierto?, confiar claramente que el Señor recompensará también cuando regrese. Que el Señor nos dé entendimiento, sabiduría y prudencia para comprender este llamado a la perseverancia. Y si usted se siente desanimada, desanimado, es muy lógico, es muy humano eso, es muy comprensible. Y empatizamos con sus emociones. Pero ¿sabe qué? También el Señor empatiza, y no solamente empatiza, sino que también Él nos demuestra y nos llama que nosotros podemos ahora perseverar, porque Él está con nosotros. ¿Recuerda usted cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista? Cuando usted y yo también fuimos bautizados, el Señor Jesús también estaba con nosotros en el bautismo. El Señor Jesús también es el camino, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero también es la meta, como dice Filipenses capítulo 3. Él es el blanco, Él es la meta. Es decir, Jesús está con usted y conmigo al inicio de la vida cristiana, durante el camino y al final de ella. Así que el Señor le bendiga.